En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que pertenece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien lo puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, en que Él, el que ama a Dios, también debe amar a su hermano. ¿Ah? Y entonces, ¿qué podemos mirar? Una violencia religiosa allá en Oriente, los unos contra los otros, y muchos creyentes a favor de un grupo y otras personas a favor del otro grupo. Pero si nos ponemos a analizar, ninguno tiene a Dios. Ninguno conoce a Dios, aunque el uno dice, ay, hacemos esto. Y el otro también, hacemos esto. Pero se están matando, se están destruyendo. En medio de esa dificultad hay niños inocentes, mujeres inocentes, personas inocentes. ¿Cómo yo voy a creer en un Dios en este momento que se va en contra de lo que el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo le habló a Juan? Que Dios es amor y que si alguno aborrece a su hermano es un mentiroso. Un mentiroso. Y las escenas que miramos son violentas de un grupo y del otro grupo. Niños asesinados injustamente y niños maltratados injustamente. De ambos lados. Y profesan el uno y el otro grupo conocer a un Dios. Y la palabra le dice mentirosos. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano, no lo aborrece. Pero el que lo aborrece, peor el que lo mata. Si solo aborrecer es un mentiroso, peor el que mata a alguien. Y algo muy importante que también nos habla este texto, ¿sí? El primero dice, ¿no? En Juan capítulo 5 nos decía que los mandamientos, cuando amamos a Dios, los mandamientos de Dios no se hacen difíciles. Y acá, en Juan capítulo 4, nos dice que cuando hay amor, el temor, ¿qué? Se va. Yo no tengo miedo. Yo no tengo temor. Yo no le tengo miedo a Dios, porque lo amo. Y entonces hago las cosas no porque tengo temor de que Él me va a castigar en el día del juicio. No, sino porque Él me amó primero. Entonces, imagínense cuando éramos niños, ¿sí? Entonces, muchas cosas hacíamos, ¿por qué? Por temor. Tómate la sopa. Y era una sopa de coles o de repollo. Y los que no conocemos, el repollo. ¿Sí? Alguien dijo, no. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice pollo grande? Repollo. Entonces, tráigame un repollo. Y le pasaron un repollo, una sopa de repollo. No, eso no quería. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué nos decían? Tómate la sopa. Y el doble. No quiero. Entonces, el que no quiere, 2 platos. Y entonces, por no querer comer 2 platos, entonces nos teníamos que comer de pronto esa comida que nos servían que no nos gustaba.
Pero cuando hay amor y cuando un hijo sabe el sacrificio que un papá hace, a veces por llevar esa sopa de repollo, se la come, aunque no le guste. Y el amor a Dios, cuando uno ama a Dios, ya no le tiene miedo. Porque la gente cree que estar con Dios es tenerle miedo a Él. Uy, no, no, amen a Dios realmente y el temor se va. ¿Sí? Amen a Dios realmente y los mandamientos de Dios no se hacen difícil. Ame a Dios y demuestre su amor. ¿Para quién? Para con su hermano. Y en medio de ese mundo vino el Señor Jesucristo. En un mundo religioso donde el amor al prójimo estaba basado en la religión. Si tú crees lo que yo creo, entonces eres mi hermano. Si tú profesas mi fe, entonces eres mi hermano. Si tú no me ofendes, si tú no me golpeas, si tú estás en paz conmigo, eres mi hermano. Pero cuando las cosas cambian, la situación es diferente. Ya no eres mi hermano, eres mi enemigo. Y viene el Señor Jesús. Y quiero que por último miremos esta gran lección que nos habla de Lucas el capítulo 15. Lucas el capítulo 15. Y nos dice la escritura, la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? O sea, tenemos que ir al contexto. ¿Por qué enseñó Jesucristo esto? Ese mundo religioso en el que vivían era un mundo que completamente hacía a un lado a los pecadores. Es más, ellos mismos sepultaban a los pecadores. En vez de levantarlo, ¿qué hacían? Lo aplastaban, lo pisoteaban. Y entonces viene Jesús y les enseña en el capítulo 15, versículo 1, todo el capítulo 15. Miren, en primer lugar les habla el capítulo 15, del 1 al 7, les habla de la oveja perdida. Que el Señor deja 99 ovejas, podría buscar una que se perdió. Luego nos habla de la moneda perdida, igual que se pierde una monedita y la señora busca por toda su casa y cuando la encuentra dice, ay, se pone contenta y gozosa porque encontró esa moneda perdida. Entonces, mire, primero habla de un animalito, del trabajo de uno, ¿sí? Luego habla de una moneda, la economía de uno. Pero luego habla de las almas. ¿Sí? Si uno se alegra porque encontró al perrito que se le perdió. ¿Se les ha perdido el perrito? ¿No? ¿Alguna vez se les perdió un animalito algo? Y uno va a buscar e incluso pone, no, ay, se recompensa. Y encuentra al animalito y uno se pone contento. ¿Por qué? Porque tiene una familiaridad, ya es suyo. Y se nos ha perdido plata, igual, lo mismo. No, yo tenía 50,000 pesos, tenía 100,000 pesos. ¿Dónde están? Como la pirulina, ¿no? ¿Dónde está la pirulina? Y dice, ay, no, se coge la carita y todo. ¿Dónde está? Y busca, y busca, y busca, y busca. Y cuando la encuentra dice, magia. Que hubo magia. ¿Sí? Entonces nos ponemos felices. Nos ponemos felices cuando encontramos dinero que se nos pierde. Pero aquí va algo diferente, el ser humano. El ser humano es más que una ovejita, es más que el dinero perdido, es un alma. Y entonces nos dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, cuando tomó conciencia, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Quiero que nos detengamos ahí. ¿Sí? La situación en aquel tiempo era que si un hijo abandonaba a su padre, el padre le cerraba la puerta y nunca más lo recibía. Es más, en la ley de Moisés, si un hijo era contumaz y rebelde, el padre llevaba a los ancianos de Israel a su hijo para que Israel, los ancianos, a piedradas, lo maten. Para quitar lo malo de la casa. Y el tiempo del Señor Jesucristo era mucho peor, porque estaban los fariseos y los saduceos, unos grupos, podemos decir, extremistas en religión, en que todo era inmundo. Si alguien, un pecador, tocaba un lugar y yo de pronto pasaba en ese lugar y lo tocaba, entonces me hacía inmundo. Entonces, como ellos no sabían, si yo toqué un lugar, si yo pasé por un lugar, entonces cuando ellos iban a comer, ¿qué hacían? Se lavaban las manos. ¿Por qué? Para no estar impuros al momento de comer. Entonces, pues no sé si por aquí hubo un pecador. Y si miraban un pecador, lo hacían a un lado. Si hemos leído la parábola, que es el buen samaritano. ¿Sí? Lo aislaron, lo dejaron a un lado. Y entonces, ese era el pensamiento. Entonces, la intención no era aquí mostrar que enseñar sobre el hijo pródigo, que se arrepintió o no se arrepintió. O sea, la intención aquí era enseñarles que el mismo padre, al que deshonró, al que lastimó, al que ofendió, él mismo va a buscar a su hijo. O sea, él no espera que su hijo venga a sus pies. Él no espera que él le pida perdón, sino que él mismo, al verlo de lejos, sale su padre corriendo. Eso era algo fatal para los religiosos de aquel momento. Pero ¿cómo esa enseñanza? ¿Pero cómo? Eso no es posible, porque ha ofendido a sus padres. Pero sin embargo aquí les habla anteriormente, mire, él los va preparando. Les habla de una ovejita, luego les habla de una moneda y luego les habla de un padre y un hijo. Pero que el Padre, como decía Juan, nos ama tanto, 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 que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y aquí nos muestra, ¿no? Dice versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando él estaba de lejos, lo vio su padre, su papá lo vio. Y su padre fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo venía, no, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vístanle, poned un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátelo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Perdió una ovejita, y el pastor fue a buscar su ovejita, y cuando la encontró se puso contento, la echó en sus hombros y fue y ¡ay!
La señora perdió una moneda, igual la buscó hasta la que la encontró y ¡ay, qué descanso! Y ahora encontramos un padre con un hijo. Si yo puedo sentir emoción por una oveja y puedo sentir emoción por un billete, una moneda que se me ha perdido, ¿cómo no voy a sentir misericordia y gozo con un alma, con un hijo que viene a pedirme perdón? Pero aquí viene lo importante, ¿sí? La cultura del momento, la religiosidad del momento eran esos que creían que eso no se debía hacer. Eran los hermanos mayores. Y eran aquellos que no, eso no, hay que desheredarlo completamente. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo te vas a mover a misericordia? ¿Cómo le vas a poner en el lugar que antes tenía? No, todo lo contrario. Ponlo como un jornalero, como un esclavo, porque te ha deshonrado. Los hijos mayores. Era esa cultura, era ese pensamiento religioso del momento. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era que estaba pasando, qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogase que entrase. ¿Recuerdan la oración del publicano y del fariseo? Señor, yo hago esto, hago esto otro. Señor, no soy como este publicano. No soy como este pecador. Yo diezmo el enaldo, el tomillo, mejor dicho, yo guardo toda la ley de Moisés. Soy excelente, hijo. Pero este es un publicano, es un pecador. ¿Sí? Este hijo mayor representaba a esa religiosidad de ese momento. A esos que se creían intachables, que estaban por encima de los demás. Y entonces, claro, el padre tiene misericordia con este que ha pecado. Lo recoge, lo viste, lo levanta, este que ha pecado. Y el hijo mayor se irrita, se enoja, ¿y qué hace? Y no quiere entrar, yo no quiero participar de esa fiesta. No sé si les ha pasado. No sé si se han sentido rechazados por aquellos que dicen que los aman. Por aquellos que dicen que son sus hermanos en la fe. Que en vez de alegrarse, se sienten enojados, se irritan, se enojan. Tanto que el padre va a hablar con él y quiere hacerle entrar en razón. Y el padre le rogaba que entrase. Mire cómo está el padre aquí, rogándole al otro que entre. Y así está Dios rogando a muchas personas, rogándoles que perdonen a aquellos que han pecado, que han fallado. Pero ¿por qué no pueden perdonar? ¿Por qué se les hace difícil perdonar? ¿Por qué se les hace difícil poder tener comunión con alguien que ha fallado? Porque no aman. Porque eso, tienen odio, tienen resentimiento. Porque no aman realmente. El Padre sí lo amó. El Padre sí lo amaba. Y el Padre sí lo recibió. Pero los demás no. Para ellos no. Imagínense. Mas él respondiendo dijo el padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por este tu hermano muerto, y ha revivido, porque este hermano estaba muerto, y ha revivido, y estaba perdido,
y es hallado. Qué bonito. El Padre, Dios, haciendo entrar en razón al mundo entero, a su iglesia, de cómo debe actuar uno si uno ama a Dios. Pero lastimosamente actuamos de una manera completamente diferente. Nos aborrecemos los unos a los otros, nos herimos los unos a los otros, nos lastimamos los unos a los otros, no sanamos nuestras heridas, sino aumentamos más nuestras heridas. ¿Y cómo vamos a poder transformar el mundo? ¿Cómo va a vencer nuestra fe al mundo si nuestras obras demuestran que no conocemos a Dios? Porque ni lo amamos, ni le damos prioridad a Dios en nuestras vidas, y tampoco amamos ¿a quién? A nuestros hermanos. Es más, a veces decimos, el hermano está perdido, pero si está perdido, ¿por qué no lo va a buscar? No, es mejor de lejitos. Es mejor de lejitos. No sé si les ha pasado muchas veces, que una vez se encuentra en la familia con un familiar conflictivo, o en la congregación un hermano conflictivo, y si se va, es mejor que esté de lejitos. ¿Sí? Nos ha pasado muchas veces. ¿Ah? El Señor queriendo unirnos, juntarnos, y el enemigo queriendo destruirnos. Algo importante. Alguien me preguntaba, un ateo, me decía, ¿yo por qué no me hago cristiano? ¿Sí? Yo muchas veces he mirado algunos videos en YouTube, ¿sí? Prédicas. Pero los comentarios que vienen abajo, de personas que dicen que son creyentes, son terribles. Se acusan unos a otros de falsos maestros, de hijos de Satanás, engendros del demonio, robadores del diezmo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder transformar el mundo? Cuando usted actúa de una manera diferente, usted corta el problema. Pero si usted sigue actuando como el mundo actúa, es imposible transformar con nuestra fe el mundo, porque nuestra fe muestra que no somos realmente conocedores de Dios. Los invito a que amen a Dios. No sé si, yo creo que todos aquí nos hemos enamorado, ¿sí o no? De alguien en especial. Y hemos sentido esas cosquillitas dentro de nuestro estómago, o ese malestar. No sabemos qué es eso, pero es algo bonito o es algo fastidioso, pero eso es el amor. Y cuando hay ese amor es maravilloso, como les decía, no importa si llueve, no importa esto, no importa esto, no importa esto. ¿Sí? Y muchas de las parejas a veces se casan y no tienen ni dónde acostarse, dónde poder dormir, ni una estufa, pero no importa, el amor lo llena todo. Pues no es bien, hay que madurar. Pero sin embargo el amor hace que todo sea posible. Y si nosotros pudiéramos sentir ese amor por Dios y empezáramos a obedecer sus mandamientos, no porque le tenemos temor, no porque son difíciles, amándolo, van a darse cuenta que lo demás es fácil. Es fácil, porque ya no voy a ver a mi enemigo como enemigo, lo voy a ver con los ojos de Dios. Cuando yo era enemigo de Dios, Él me amó primero. Él me amó primero. Cuando yo era un blasfemo, cuando yo maldecía a Dios, porque mucha gente ha maldecido a Dios, sin embargo, Él me siguió amando. Y aunque yo era un inmundo, caí en el fango,
¿Sí? Él me seguía amando. Me alejé de Dios. Y sin embargo, ¿el qué? Me fue a buscar. Entonces usted debe empezar a amar a Dios. Y se va a dar cuenta que todo a su alrededor, los mandamientos de Dios no son gravosos. Que vino una visita de lejos, pero Dios me enseñó a amar. Y Dios también en muchas ocasiones he estado como peregrino en otras partes y me han mostrado amor. Sí, de pronto no quiero, pero debo mostrar amor. No, eso no es, debo mostrar amor. Hacerlo todo con ¿qué? Con amor. Allá verá Dios si los juzga o no los juzga. Allá verá Dios si el día final el resultado del juicio de ellos es igual que el mío. Porque podré decir en el final, no, es que yo no le di de comer porque pues él era un malo conmigo. Pero tú también irás al mismo lugar porque tú supuestamente eras un hijo de Dios. Y en vez de perdonar, lo seguiste ¿qué? Hundiendo, sepultando, como los religiosos del tiempo de Cristo. Nunca tenemos que dar por perdido a alguien, nunca. Nunca. Nunca dé por perdido a un hijo. ¿Como padres damos por perdido a un hijo? No. Nunca. Siempre tenemos esperanza de que algún día cambie, de que algún día madure. ¿Pero por qué? Porque son nuestros hijos. Pero como el hijo del hermano o de la hermana no es mío, entonces que se destruya, que se acabe, que se derrumbe. No. Entonces, mis queridos hermanos, la ley de Dios bajo el Antiguo Testamento, ¿qué nos decía? ¿Qué nos enseñaba el Dios del pueblo de Israel? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y de esa manera los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Amo al Señor. Sí, para mí no es un sacrificio hacer esto por el Señor, no, porque yo amo al Señor y Él me ama más que yo. Y simplemente ponga su ejemplo como padre. ¿Qué cosas usted hace por sus hijos? Es más, alcahueteamos muchas cosas a nuestros hijos. ¿Ah? Nos pegan, nos ofenden, nos maltratan, mas sin embargo los seguimos ¿qué? Amando y no perdemos la esperanza en ellos. De la misma forma Dios está amando. Y si queremos cambiar con nuestra fe al mundo, tenemos que empezar ¿qué? Amar a nuestros semejantes. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.